Presenta este programa Banco República e Interamericana de Cómputos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV, con Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va, Gabriel Pereira? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vio que el gobierno postergó una semana más las restricciones que se habían impuesto en el país sobre fines de marzo. Sí, la señor. semana anterior a turismo, ¿se acuerda? Sí. Una serie de restricciones se fueron prorrogando, ahora llegan hasta el domingo de la próxima semana, Sí, hasta señor. el domingo 23 de mayo, excepto lo de la enseñanza, que allí se empezó con el retorno gradual, con los distintos niveles de enseñanza, tratando de, si bien recuperar la presencialidad, con cautela por el tema de salud. O sea que, en ese aspecto, el gobierno ha sido sensible a los mayores pedidos de los científicos y de la comunidad en general de tener algunas restricciones más a las que teníamos, porque se siguen manteniendo, y además hizo el acuerdo con el transporte, ¿no?, que no es menor, de subsidiar el gobierno nacional conjuntamente con la Intendencia para que el 100% de la flota de vehículos circule desde el lunes pasado, ¿no? Más de la que teníamos, no. Sí, No. sí, lo que pasa es que no estaba circulando el 100%. Las mismas, más tiempo. Bueno, no estaba, había 600 trabajadores en seguro de paro, Sí. y había una cantidad de unidades que no estaban saliendo. Ahora salen todos. Te hablo del transporte. ¿Eh? Del transporte. me El está transporte. hablando. Está. El transporte. Pero las medidas, las que se postergan, son las mismas medidas Ah, sí, eso sí, no. sobre las cuales el último informe del GACH decía hay que ampliarlas. Y mencionaba, Bueno. sobre todo el turismo, el divertimento y los comercios. Bueno, ahí ya lo ha dicho Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia y el propio presidente, que no van a aumentar las restricciones. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque las perillas están complicadas y no pueden, según ellos, apretar más la exigencia de movilidad porque la economía vuelve a caerse. Sí. ¿Te recuerde? ¿Tiene algún dato? Yo le quiero plantear lo siguiente. Sí. ¿Vio las últimas encuestas? Las vi, sí, y bueno, lo estuvimos Las hablando comentamos el otro la día. semana pasada con Vamos Ignacio a verlas, Schwarzenauer. a recordarlas. Las dos empresas. Bueno, Equipos 59 de aceptación de la gestión del presidente, cifra el 60, ¿no? yo creo que ni Vázquez ni Mujica lograron esto en esta época. Yo, 14 meses y con un año y casi un año y 2 meses de pandemia. Pero yo le voy a dar algunos datos. Mire bien, 59 de aceptación, 60. Y le hablo, 60.000 puestos de trabajo perdidos. Sí, 100.000 personas la pobreza. en la pobreza. Caída se estima al final de este año del salario real 4%. El año pasado la economía cayó 5,7%. Se estima que este año pueda cerrar con un incremento del 2,5%, no más de eso. Eso en general lo que dicen. ¿Cómo es posible con un panorama tan complicado? Además, le digo, 3.252 muertos hasta anoche, consecuencia de que... ¿Cómo concilia, cómo se explica una percepción tan alta, ¿no?, de la gestión del presidente? Entonces, bueno, busquemos alguna explicación. ¿Usted tiene alguna? Yo le puedo dar... ¿Usted dice que los uruguayos somos masoquistas? No, yo creo que en general, hoy hay un artículo de búsqueda que lo comenta, que los liderazgos en general en el mundo han sido bastante valorados porque se toma una pandemia como una situación de guerra donde todo el mundo se encolumna atrás de su presidente y de su gobierno. Eso obviamente ha ocurrido. ¿Quiere que le diga lo que a mí me parece? A ver, dígame. A mí me parece que el reclamo de mayores medidas y tras cartón, aquellos que iban más allá de criticarlo, decir el gobierno es responsable por todas las muertes, era un reclamo que se hacía de parte de la oposición. Pero eso... ¿Me permite? Pero es un disparate decirle... ¿Me permite? El gobierno responsable de la seguir muerte, hablando? no, el responsable de la muerte es el coronavirus. Bueno, pero estoy diciendo lo que mucha gente cuando se extreman sus críticas se lo dice. Porque si no, no habría explicación de por qué, digamos, podríamos pensar que le fuera mal, porque la pandemia no es culpa de él, en todo caso sería culpa del gobierno las medidas que no tomó. Pero yo creo que en un país donde hay altísimos niveles de pobreza mayores que los que dicen las cifras oficiales, que son mentirosas porque se ajustan a un nivel de ingreso que usted puede tener, puede vivir en un rancho que se cae a pedazos y no figurar como pobre. Pero es una pobre. pobreza ya estructural, Sí, no es que se haya generado... bueno. Pero yo creo que hay un montón de gente que no se expresa en redes sociales, que no hace marchas, que no sale en los medios,
que lo que le preocupa era no perder el laburo. Exactamente, el jornal día a día que lo hace trabajando de forma... Cuando uno pedía cierre en el comercio, esta gente decía, pará, está todo bien. Bueno, el gobierno creo que es sensible a eso y probó marzo, abril y mayo. Cerró y la economía se desplomó, la desocupación, la situación complicada. Y dijo, no, esto de nuevo no lo vamos a querer. Sí. Y tuvo la suerte de que el año pasado el Uruguay tuvo guarismos sanitarios muy positivos dentro del mundo y se pudo ganar 8 o 9 meses. Después ahí voy, donde como contrapartida, quienes, digamos, pensaban que la sensibilidad del gobierno, más que en el trabajo, debía estar puesta en los muertos, son los que le endilgan no haber ni siquiera admitido o aceptado lo que el GACH le proponía. Dejemos de lado la oposición. Pero el gobierno dice que sí, que la mayoría de las recomendaciones las aceptó. Sí, la mayoría. El gobierno dijo, ustedes asesoran, yo gobierno. Eso siempre estuvo claro. Bueno, entonces, eso siempre estuvo claro. Pero usted sabe una bien, recomendación del GACH no es una orden ejecutiva. No, pero usted sabe bien que hay malestar en los científicos. Nos pidieron una cosa y estamos en un momento de extrema gravedad, porque los muertos se nos fueron a 78 en un caso por día. Sí. Estamos en 3.252 personas muertas anoche. Somos campeones mundiales en relación a la población. Pero si uno mira la estadística completa de todo este periodo, no estamos arriba. Estamos en marzo, abril y mayo, estamos muy complicados. Pero si uno hace todo el proceso temporal en relación a la población, todavía no estamos en el tope, ¿no? Mire que, eso está claro. mire que se lo estoy diciendo sin el convencimiento de una posición personal yo tampoco, acerca de qué debía hacer el gobierno o no, porque yo creo que tampoco una restricción mayor nos aseguraba tener un resultado que bajara mucho los datos y eso, porque, a ver, cuando uno sale a la Rambla y ve ahí frente al Parque Hotel, el viejo Parque Hotel, que hay las canchas, esa de miles patinaje, personas sin nada, eso no tiene que ver ni no con es responsabilidad del gobierno ni demás. No tiene que ver con nada. Y lo otro que también, otra de los titulares de la prensa, en televisión, en radio, en prensa, era colapsan los CTI. Sí. Y el gobierno mantuvo que si bien la situación era muy estresante y estaba al límite, le iba a ir agregando la capacidad operativa a los CTI para que la cosa no se fuera de mambo. No fue eso. No fue eso lo que evitó el colapso. No fue eso lo que evitó el colapso. ¿Y qué fue? Los muertos. No, bueno. Había tanto muerto que se liberaban. Sí, pero los muchos CTI. de los muertos no venían de los CTI, venían de antes, ni siquiera ingresaban al CTI. Muchos morían afuera. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Afuera. Pero digo, tampoco el incendio que se nos veía en toda la cancha, bueno, al final se operó. Sí. Y en simultáneo la vacunación, que creo que eso es un logro, porque ¿cómo ha jugado la oposición en todo esto? En la vacunación anda bien Uruguay. Y anda bien, y se le criticó muchísimo por el atraso, pero cuando Uruguay logró resolver, hacer los acuerdos, los hizo razonablemente bien con China y con Pfizer, y se va avanzando, y Uruguay tiene guarismos de vacunación. En un rato vamos a estar hablando con el doctor Romero Bañulo. Sí. Pero digo, no deja de ser llamativo un porcentaje tan grande cuando uno a veces ve los titulares desde el Frente Amplio, del PIT-CNT, de crítica, y uno dice, ¿esto es lo que piensa la gente? Y no, la prueba está que las encuestas dicen otra cosa. Mayoritariamente se apoya la gestión del presidente. Parece estar ocurriendo lo que dijo Mujica. ¿Se acuerda que la pandemia, más que una condena, podía ser beneficiosa para los intereses del gobierno? ¿Se acuerda que lo dijo? Bueno, eso me parece muy mezquino. No creo que nadie esté pensando en jugar en una estrategia, una pandemia para favorecer mi gobierno. Yo creo que realmente, creo que ningún político uruguayo juega más allá que pensar los intereses de la gente. Es que yo creo que ni Mujica no lo dijo en ese sentido. Lo dijo en el sentido de que una cosa tan grave hacía que los grandes problemas del país quedaran de lado. Eso es relativo. Mire en Brasil, vio que Bolsonaro se comían los niños crudos hace unos meses, ahora apareció Lula de nuevo, con posibilidades, y hoy las encuestas dicen que si compiten Lula le gana, ¿no? O sea que todo lo que hizo, los disparates que hizo Bolsonaro en Brasil con la pandemia, lo llevan a riesgo para la elección. Y Trump perdió la elección por la pandemia y los disparates que hizo, Esperemos que no haya malas noticias, ¿no? Porque hay cepas que están en la vuelta, la cepa andina, la cepa que surgió en la India, que se llaman cepas preocupantes o que generan preocupación, porque una de las características puede ser que no sean, inmunes o que las vacunas puedan ser inmunes a esas cepas. Correcto. Si eso pasara, nos vamos a ver otra vez
como dijo Una nueva Borbonet el otro pandemia. día, en una nueva pandemia. Una pandemia. Y lo otro que me gustaría analizarlo en los próximos programas es cómo se ha parado este año y poco La oposición, sí, usted ¿no? me dijo, sí. Y sobre todo el Frente Amplio, Sí. que tuvo una trayectoria desde la oposición, en la década de los 80, los 90, Sí. los 2000, tuvo una oposición consistente. Tuvo ¿no? más años de oposición que de gobierno. Y ahora como que uno no termina de ver cómo se separa, cuál es la estrategia, tienen situaciones internas complicadas, la presidencia que es, en fin. Lo dejamos para el próximo programa. Vamos a ir ahora en los próximos bloques a nuestra sección del Archivo Caliente. Luego vamos a tener la presencia del doctor Homero Bañulo, que es un infectólogo, pero es un hombre que publica en revistas internacionales y que no le hace asco a la corporación médica. Ha tenido cada choques con la corporación médica. Siempre es grato hablar con él porque es un hombre que es muy libre para hablar, ¿no? ¿De qué vamos, el bloque? ¿De qué me va a hablar? ¿De cuál? ¿El próximo bloque? ¿El Archivo Caliente? Sí, señor. Y bueno, el tema del MIDES, las ollas populares, lo que está pasando allí en ese... Y empieza el invierno adelantado ya. Ya hubo un muerto, ¿vio? Sí, temperatura de 4 grados. Vamos a una tanda, ya volvemos.